En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 16, del verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Bienvenidos a esta meditación y al compartir de la palabra del Señor en este día. El Evangelio nos trae otra enseñanza, fíjese muy bien. Muchos dicen que cuando uno muere se acaba todo. Así lo dicen mucha gente, que los muertos no interceden, que cuando la persona muere definitivamente, se acaba todo y que ya no hay esperanza, que eso de que muere y sube al cielo, esa es una mentira, dicen mucha gente. Y sí, muchos están cayendo en la cuenta creyendo esas cosas. Pero la Biblia nos lo explica. La Biblia nos lo dice, nos habla del cielo y del infierno. Fíjese muy bien cómo lo dice el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos nos dice en su capítulo 16, su verso 15, dice: Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que quiera creer se salvará, y el que no quiere se condenará. Que la Biblia nos dice, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos muestra de que cuando una persona muere, el cuerpo o el polvo vuelve al polvo, y el espíritu sube a Dios quien lo dio. Y eso, si la Biblia lo enseña, ya queda en ustedes y ya queda en mí creer o no creer. Porque si la Biblia lo dice, es porque Jesucristo así lo quiso. Jesucristo así lo quiere que sea, y así es. Nosotros no podemos hacer nada. Si usted quiere creer, bueno, y si usted no quiere creer, usted es libre para decidir. Pero la invitación es a que nosotros veamos en este Evangelio cómo nos figura el cielo y el infierno, cómo nos habla del cielo, qué hay en el cielo y qué es
lo que hay en el infierno. Fíjese muy bien, me llama mucho la atención porque el rico cuando él estaba en vida en la tierra, él no necesitó de Lázaro. Él no compartió con Lázaro. Por eso el Evangelio lo dice. Fíjese muy bien. El Evangelio lo explica muy claro. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente. La riqueza no es un pecado. El hombre se vestía con trajes especiales, los más caros, comía bien. ¿Cuántas veces? No lo dice la Biblia, pero comía muy bien. El hombre no le hacía falta nada. En la vida, él no lo tenía todo. Fíjese muy bien. Y no necesitó a Lázaro. Podía ver a Lázaro en su puerta, tirado, un mendigo, con llagas, dice, lleno de llagas, y hasta los perros se acercaban y lo lambían. Pero el rico, nada que ver con Lázaro. Fíjese muy bien lo que el Evangelio hoy nos habla de los dos personajes, el rico y Lázaro. Nos enseña cómo es el rico y nos enseña cómo es la vida de Lázaro. Nos muestra, las Sagradas Escrituras nos lo explica, y por eso San Marcos 16:15 dice, si usted quiere creer, qué bueno, y si usted no quiere creer, pues no lo pueden obligar. El que quiere creer y el que no quiere, no se obliga. Fíjese muy bien, por eso dice, había también un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía a la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Un pobre necesitado, un pobre que se estaba muriendo de hambre, un pobre enfermo, un pobre que estaba tirado, pero para el rico no valía nada. El rico vestía, el rico comía, el rico compartía, el rico disfrutaba, celebraba grandes banquetes, grandes fiestas, y no le importaba a Lázaro. Fíjese muy bien hasta dónde llegó el rico. Y por eso dice, pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Mire, murió el pobre y fue llevado por los ángeles. La diferencia. ¿Cómo fue llevado el pobre? Oiga, también murió el rico y lo sepultaron. Lo enterraron. Y al pobre dice que fue llevado por los ángeles. Entonces, estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham. Con esta enseñanza, ¿sí? Se demuestra la gran mentira que los demás andan diciendo. Con aquella enseñanza que andan enseñando, enseñanzas de hombre, enseñanzas humanas. No es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque aquí dice que el rico cuando murió, dice, se fue al lugar de castigo, el cielo y el infierno. Él se fue al lugar de castigo, al infierno, al lugar de tormentos, y desde allá vio a Lázaro y empezó a hablar. Pero si la gente dice que cuando muere la persona se acaba todo, entonces ¿por qué la Biblia dice que el rico estaba allá y vio a Lázaro? Y no solo lo vio, habló con el padre Abraham, le pidió, le suplicó al padre Abraham. ¿Qué quiere decir? Estaba rogando por sus hermanos que se habían quedado aquí en la tierra. Fíjese muy bien. Y mucha gente dice, no, se murió, la persona se acabó de una vez. Ahí se acabó todo. Y mucha gente cree en esas personas, mucha gente cree en esas mentiras. La persona cree, el católico cree cuando no ha estudiado, cuando no persevera, cuando no va a misa, cuando no estudia la palabra, cree en esas mentiras. Católico ignorante, seguro protestante. Pero aquel católico que lee, que participa, no es fácil que lo engañen con esta cita, porque esta cita viene a demostrar que lo que enseñan
los hermanos separados es una mentira. Fíjese muy bien, entonces, estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Ahí sí necesitó de Lázaro, ahí sí necesitó del pobre, ahí sí necesitó de aquel que estaba tirado en la puerta, aquel que se peleaba por las migajas, que caía, se peleaba con los perros. Fíjese muy bien, cuando aquí en la tierra tuvo de todo, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La riqueza no es un pecado. El pecado es que el rico cada vez se hace más rico y cada vez cuando su interés está con el dinero se va poniendo una caparazón en su corazón. Se pone sordo de los oídos y ciego de la vista. Ya no oye, ya no ve el dolor, el sufrimiento de aquel hermano, de aquel vecino. Aunque esté sufriendo, para él no tiene sentido. Él cada vez se preocupa más por su interés, pero el día que se va de esta tierra es cuando necesitará del pobre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que el reino de los cielos es para el pobre o para los pobres. Fíjese muy bien. Entonces, la invitación es a que nosotros, mientras estamos todavía en vida, debemos de buscar esa preparación. Debemos de buscarlo al Señor para poder, sí, para poder arreglar nuestra vida. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerosos ángeles, a la asamblea de la fiesta de los primeros ciudadanos de los cielos. Aquí tenemos en Hebreos la enseñanza de que hay un cielo y que hay un infierno. Con esta cita vemos que lo que habla el Evangelio de hoy nos dice que allá en el cielo hay un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento y un lugar de felicidad. El reino de los cielos. Y aquí Hebreos 12:22 dice: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerosos ángeles, a la asamblea de la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Entonces, la invitación es a que nosotros nos preparemos para poder llegar un día a ese lugar del cielo. Fíjese cómo lo figura San Mateo capítulo 25, verso 41. El infierno, el lugar de tormento, dice: dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Hemos visto el cielo y hemos visto el infierno. Aquí hay otro lugar del cielo. Mateo 25, 34, fíjese muy bien. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Vengan benditos de mi Padre a tomar y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Hemos visto otro lugar del cielo, fíjese muy bien. Y vemos otro lugar, otro estado de sufrimiento. Apocalipsis, fíjese muy bien. En el Apocalipsis nos dice otro lugar de tormentos. Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar
y su parte es el lago que arde con fuego y azufre. Es la segunda muerte. Es el castigo. Es desde donde el rico pedía al padre Abraham que enviara a Lázaro a mojar la punta de su dedo porque las llamas lo estaban quemando, lo estaban atormentando. Y esa invitación que hoy nos muestra el Evangelio de esos dos personajes, cómo el rico vivió, cómo el rico disfrutó, cómo el rico se olvidó de Dios, cómo el rico se olvidó de su prójimo, cómo el rico no quiso compartir, cómo el rico se puso un corazón de piedra, ¿sí? Tenía un corazón de piedra, lo cubrió con una caparazón y se convirtió en un corazón de piedra. Y nos enseña cómo Lázaro vivió su vida de sufrimiento, cómo Lázaro andaba sufriendo hambre, enfermo, con llagas en medio de los perros, peleando la comida, la migaja que caía. ¿Y dónde llegó Lázaro? Hemos visto los lugares. Hebreos 12:22. Fíjese muy bien. Mateo 25:41, el lugar de tormento. Mateo 25:34, el cielo. Apocalipsis 21:8, el lugar de tormento. En 2 de Corintios 5:1 nos habla también de un lugar, de una casa, de una mansión allá en el cielo, que es construida por Dios. El cielo, fíjese muy bien, una felicidad donde no habrá tormento, donde no habrá sufrimiento. ¿Cómo el Señor lo enseña? Y Pablo nos lo advierte. Pablo nos lo dice en Primera de Timoteo, fíjese muy bien. Primera de Timoteo, Pablo lo dice. Oiga, escuche cómo lo dice Primera de Timoteo capítulo 6. Fíjese muy bien. Primera de Timoteo capítulo 6, en su verso 7. Mire cómo lo dice. Primera de Timoteo 6:7 dice: Pues al llegar al mundo no trajimos nada. Tengan cuidado con el dinero. Tengan cuidado por todas las preocupaciones que usted tiene y que se aleja de su familia. Abandona a su familia y abandona a Dios. Se aleja totalmente del Señor. Se aleja totalmente de esa invitación que el Señor nos hace como el rico. El rico se alejó de Dios. El rico se alejó de sus hermanos, de su prójimo, de los enfermos, de los hambrientos, de los necesitados. Se alejó totalmente. Y hoy lo dice Pablo: tengan cuidado, pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Confórmense entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo lo advierte, Pablo nos anticipa y nos dice, fíjese, pues al llegar al mundo no trajimos nada. Cuando el rico murió, no se llevó su riqueza. Dice que lo sepultaron, lo enterraron. Ahí se acabó todo. Fíjese muy bien. Por eso Pablo dice, pues al llegar al mundo no trajimos nada. Y al dejarlo, tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa, dice Pablo. ¿Por qué hoy la persona se esfuerza, se sacrifica y deja todo, abandona todo por querer tener cada día más? ¿Ven ustedes a dónde fue a parar el rico? ¿Cuál fue lo que al rico le hizo llegar hasta allá? Y hoy que vivimos la Cuaresma, es tiempo de dar limosna, es tiempo de hacer el ejercicio, de poder compartir, de darle comida al hambriento. Usted tiene de comer y ve a uno que no tiene, compártele comida. Usted tiene de beber y ve a uno que tiene sed, dele de beber. Esa es la enseñanza de la palabra en esta Cuaresma. Hacer el ejercicio de despojarnos
de todo lo que tenemos, porque al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco lo vamos a llevar nada. Conformémonos entonces con lo que tenemos. ¿Por qué nosotros ambicionamos más? ¿Por qué nosotros queremos más? ¿Por qué nosotros hacemos todo lo posible para poder dejar a la familia y a dejar a Dios para poder hacer lo que tenemos? El dinero no es pecado. Pecado es cuando nosotros ponemos al dinero como Dios y le damos el primer lugar al dinero y a Dios el último lugar. Fíjese muy bien. Mire cómo lo dice el verso 17. Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas. Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios. Esa es la invitación que hoy el Evangelio nos hace. Que más bien confíen en Dios. Perseverar, prepararnos, transformar nuestra vida, hacer las paces, reconciliarnos, empezar a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. Sí, eso es lo que el Señor nos pide. Y por eso este Evangelio nos lleva ya más cerca y más cerca. Sí, cada día nos acerca más. Estamos en los 40 días, la cuaresma, 40 días de preparación, 40 días por el cual el Evangelio nos va acercando y nos va acercando más y más y más. Entonces, por eso hoy nos lo enseña el Evangelio de rico y el Lázaro. Fíjese muy bien. Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir, que sepan compartir. De esta manera amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida venidera. Mire cómo lo dice San Pablo. Lo dice sabiduría. Mire cómo lo dice sabiduría. La palabra del Señor nos dice claramente qué necesitamos hacer en esta vida para poder llegar un día como Lázaro llegó con el padre Abraham. Mire Sabiduría capítulo 3, verso 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Entonces, ¿por qué dicen los hermanos separados que cuando una persona se muere se acabó? ¿Por qué dicen las personas que los muertos no pueden rogar por los vivos? Pero si el rico le dijo al padre Abraham, rogó al padre Abraham, fíjese muy bien, para que enviara a Lázaro a la tierra que había dejado 5 hermanos y para que no llegaran hasta allá. Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña? ¿Por qué la doctrina de la iglesia nos lo enseña y nos dice que sí, los muertos pueden rogar? Lázaro lo hizo por sus hermanos. Fíjese muy bien en 2 de Corintios capítulo 4, en su verso 18, mire cómo lo dice. 2 de Corintios 4, 18. Dice, no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan aprisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está. Fíjese muy bien, no se pueden equiparar esas, perdón, estoy leyendo el 17, es el 18. Dice, nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Tenemos que tener la mirada en aquello que no podemos ver, no en las cosas visibles, no en la riqueza, no en los placeres, no en el orgullo,
no en esas cosas, tenemos que ver más allá, en las cosas invisibles, para que así dice, mire, nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que es. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Entonces, la palabra del Señor dice, los creyentes debemos ver más allá. No nos fijemos en el dinero, en las precauciones, en las posesiones. No nos debemos de fijar en ellas. No nos debemos preocuparnos, sino más bien preocupémonos en las cosas de Dios, en las cosas que el Señor nos invita a prepararnos. Por eso Jeremías 17:5, fíjese muy bien, dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Dios. Jeremías 17:5 dice que cuando el hombre se aleja de Dios y pone su confianza en un mortal, en aquel que practica las maldades, en aquel que hace las cosas malas, es un hombre que se aleja de Dios y pasa a ser maldito, dice. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. La palabra del Señor nos lo dice claro, que nosotros no nos podemos alejar del Señor, no nos podemos apartar. La palabra nos enseña a acercarnos, a preparar nuestra vida, porque allá en el cielo hay muchas moradas, dice 2 Corintios 5:1. ¿Sí? Allá dice, hay muchas casas, muchas habitaciones, no construidas por manos de hombres, sino hechas por el Señor. Fíjese muy bien, por eso la palabra del Señor, San Lucas 18:24, nos lo enseña para ir ya finalizando. San Lucas 18:24 dice, el Señor nos enseña a través de su palabra. Fíjese cómo lo dice, 18:24. Al verlo dijo Jesús, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riqueza. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Es muy difícil, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza lo aparta de Dios. La riqueza lo lleva más allá, a pecar, a vivir su vida de placeres, a olvidarse del pobre, a olvidarse del necesitado. Cuando hoy la iglesia nos recuerda que debemos de acercarnos más, cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es la invitación que el Señor nos hace. Fíjese muy bien. San Lucas capítulo 12. San Lucas 12, 33 al 34 dice el Señor, para ir ya finalizando este video, para ir finalizando ya la meditación de la palabra. San Lucas 12, 33 al 34, fíjese muy bien cómo lo dice. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosna. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Ahí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosna. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas. Necesitamos compartir lo que tenemos, darlo a los necesitados. Si podemos dar comida, démoslo. Si podemos dar de beber, démoslo. Si podemos dar medicina, démoslo. Si podemos visitar en la cárcel, hagámoslo. Ahí vamos a ir atesorando un tesoro donde el ladrón no llega ni la polilla. Un tesoro, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es la invitación que el Señor nos deja. Fíjese muy bien. Por eso el Evangelio nos enseña y nos dice, Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú
Recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Hagamos el bien en esta vida mientras estamos, porque cuando nos vamos de aquí, allá nos estará esperando nuestras obras, nuestro tesoro. Fíjese muy bien, que Dios Todopoderoso nos ilumine, que Dios nos guíe en este caminar, que este proyecto de Dios nos ayude cada día a construir nuestra vida. Que la palabra de Dios compartida en este día sea de ayuda para cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga, que Dios lo protege en su trabajo, en su hogar, en la familia. Que Dios Todopoderoso le derrame esa gran bendición que usted necesita. Que Dios Todopoderoso lo ilumine y le dé la medicina que usted necesita si está postrado, si está enfermo. Que solamente el Señor es el único que puede levantarlo de donde esté. Dios Todopoderoso, que Dios nos bendiga, nos guarde y nos protege. Invitados para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Suscríbase para poder llevar esta semilla a muchos más. Ayúdenos a regar, ayúdanos a sembrar. Si usted comparte, usted también está evangelizando, porque compartir es evangelizar. Que Dios Padre Todopoderoso nos guarde y nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.